Muy buenos días, tengan todos ustedes de nuevo nuestro espíritu, hoy 10 de febrero del presente año 2017. Y aquí con nosotros, como todas las semanas, viernes, el Padre Cosme Andrade Sánchez de la Iglesia de la Dormición de María, de la Iglesia Ortodoxa de Mérida. Bien, Padre, muchas gracias por su presencia, pero bueno, vamos a comenzar hoy con este tema. ¿Cuántas veces hemos escuchado la invitación para aprender apologética o defensa de la religión? Esto solo sería necesario cuando realmente se defiende un sistema frágil de por sí. Pero defender el Evangelio es una tremenda necedad. ¿No es así, Padre? Así es, efectivamente. Si la palabra del Señor es la verdad que conduce a la vida eterna, si Él mismo es la verdad, ¿por qué apuntalar la verdad? Sería una utopía, sería algo tan necio de nuestra parte, porque cuando nosotros estamos en ese mar de oscuridad, cuando no conocemos la verdad, no estamos liberados porque vivimos en un mundo de unas estructuras endebles. Vivimos en un mundo de muchas dudas que nos hacen no vivir la vida en su máxima expresión. Cuando nos encontramos ante la verdad, que es Cristo, la verdad nos empieza a liberarnos de la ignorancia, a liberarnos de todo aquello que nos impidió en el pasado llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Dios quiere que seamos sus hijos, y si hijos, herederos, y si herederos, que seamos los que tengamos y retengamos toda la riqueza de Dios a nuestro poder y a nuestro favor. Entonces, con la verdad nos liberamos. Y a la verdad no la vamos a defender. La verdad nos defiende a nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros vayamos a defender a Dios? ¿Cómo vamos a defender nosotros el Evangelio? El Evangelio es la palabra de gran poder, omnipotente como el mismo Señor, que no requiere defensores. Por el contrario, nuestra defensa es el Evangelio. Nuestra fortaleza es el Evangelio. Nuestra seguridad nos la da Dios, quien es el Altísimo, de quien vivimos bajo su sombra, omnipotente. Entonces, Padre, defender la palabra divina es equivalente a convertirla en un mero sistema filosófico o un método del buen vivir, o en un sistema religioso un tanto endeble. Lo correcto es que la palabra de Dios tiene tal fuerza, tal vigor, tal poder en sí misma, es omnipotente como lo es la palabra encarnada del Padre en Cristo nuestro Señor. ¿Es así? Así es. El Evangelio, ese mensaje liberador, esa palabra viva, de salida de los labios divinos de Cristo, es la que viene a liberarnos. ¿Qué sentimos cuando el Señor nos llama, verdad? Ven, sígueme. Inmediatamente sentimos un cambio, una transformación total de nuestro ser. Sentimos que la gracia de Dios, ese poder de Dios se manifiesta en todo en nuestro ser. Nos sentimos tan alegres, nos sentimos tan felices, y esa felicidad trasciende tanto en nuestra vida que nos hace ser diferentes a los demás. Y no para burlarnos de los demás, sino para invitar a que también los demás participen de esta alegría que nos embarga, participen de esta felicidad que tenemos en el interior, de esa felicidad que nos hace ser gente que transforma su vida, transforma lo que es en algo bello, porque el pasado fue irrelevante, pero con la presencia de Cristo, la verdad misma, la verdad viva en nuestros corazones, nos lleva no a hacer de nuestra vida un sistema religioso, un tanto cuanto endeble, sino un sistema de vida, una norma de vida que la presencia de Dios, la presencia de Cristo, es la que nos mueve y conmueve a vivir y a vivir más y mejor que los demás. ¿Por qué? Porque estamos en la certeza de la verdad de su palabra, la verdad de esa palabra que tiene vida, porque su palabra se convierte en nosotros en espíritu y en vida.
Y estamos convencidos a partir de ese momento que Él de verdad vino para darnos vida y darnosla en abundancia. También vemos que con frecuencia surgen los falsos profetas y hasta los falsos apóstoles. Comprendemos que una cosa es un apostolado que ejercemos y otra es que nos autoproclamemos apóstoles o profetas. Vivir nuestro profetismo y hacer un apostolado no nos da el título de profetas ni de apóstoles. Los apóstoles son 13 legítimos. Esto es lo que dice el Señor, más apóstol, nuestro Señor San Pablo. ¿Qué decir a esto, Padre? ¿Qué decir de los falsos profetas? Hoy en día, como en muchos momentos de la historia, han surgido falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles. Una cosa, como anotaba, es hacer el apostolado no significa que yo soy un apóstol. Yo soy el que, leyendo a los apóstoles, viendo la vida de los apóstoles, que dependían directamente del Señor, ¿verdad? Les encomendó una misión, de ir y predicar el evangelio a todas las gentes y hacer las señales que Él encomendó que se hicieran. Al que creyere y fuere bautizado, estas señales le seguirán, ¿sí? Entonces, cuando yo, como discípulo fiel de esos apóstoles que están ya han pasado a la historia, como la columna de la iglesia, ¿verdad? Las columnas de la iglesia, los 12 cimientos que tiene la iglesia de Cristo. Entonces, cuando yo digo, los apóstoles son 12, más el apóstol 13, que es el apóstol San Pablo, porque él es el apóstol por añadidura. Él fue invitado después de que Cristo resucitó, subió al cielo, después de Pentecostés, cuando Pablo iba camino a Damasco para llevar prisioneros a los cristianos que allí se encontraban. Allí el Señor, con su luz cegadora, con ese rayo de su divinidad, lo deja ciego y lo hace que vea la luz, que es Cristo. Y allí, a partir de ese momento, el apóstol Pablo es el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol de las gentes, el apóstol que más trabajó, porque la gracia de Dios, dijo él, no fue vana, no fue inútil en él, sino que trabajó más que los demás, porque recibió un cañonazo de gracia, como los demás no lo recibieron. Ahora bien, en los falsos profetas, los falsos apóstoles, son aquellos que pretenden serlo sin haber sido llamados, aquellos que pretenden serlo sin haber sido invitados por el Señor a esa tarea tan delicada. ¿Cuántos están profetizando? Y sus profecías vemos que son falsas. Un Joseph Smith, ¿verdad?, que profetizó el final del mundo, y no se llevó a cabo nunca. Varias veces profetizó que se iba a acabar el mundo, que se iba a acabar el sistema católico romano, por ejemplo, y siempre falló. Entonces, ¿qué son? Falsos profetas. Los falsos apóstoles son aquellos que se autodeclaran o autoproclaman apóstoles, ¿sí? Ellos no son apóstoles. Una cosa, repito, es que ejerzamos el apostolado, y otra cosa es que seamos un apóstol. Apóstoles solamente 12. Los demás les llamaríamos pseudoapóstoles, con sobrada razón, en honor de la palabra de Dios. Y pseudoprofetas, porque son falsos profetas que están haciendo que la gente, en lugar de vivir su vida cristiana, optimista, feliz, estén pensando ya en las tribulaciones que trae el Apocalipsis. El Apocalipsis se va a cumplir irremisiblemente, sí, pero cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios, cuando estamos gozando de su gracia y su favor, no tenemos por qué ocuparnos ni preocuparnos por lo que señala el Apocalipsis. Las señales hay que verlas, sí, pero no hay que ser pesimistas. Cuando se vive el Evangelio, miren, se vive su máxima expresión. Y cuando no, estamos, a lo mejor ya se acaba el mundo. Vean ustedes el señor Trump, vean ustedes, no son signos de que el anticristo se acerca, ya está muy cerca de nosotros. No, dejémonos de esos cuentitos. Vamos a vivir la presencia de Dios en nosotros, vamos a vivir con ese entusiasmo propio de los cristianos para transformar nuestra persona, nuestro mundo, nuestra familia, y así poder esperar el momento en que el Señor venga por nosotros. Solamente así
nos encontrará el Señor orando y ocupado siempre y prevenidos por consiguiente para el momento en que Él venga. En el momento en que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, no hay que estar calculando cuándo viene. Sí hay señales, definitivamente. La higuera ya reverdeció. Israel es una realidad. Y esa es la higuera que reverdece, ¿verdad? Es la higuera que nos habla las profecías. Pero lo importante es que no nos inquietemos por ello. Vamos a trabajar, vamos a vivir intensamente nuestra vida cristiana sin dar motivo a andar por allá con malas consejas. A veces nos decimos, Padre, ¿por qué aparecen falsos cristos por todas partes? Y agregamos, pues esa es la cruda realidad, es de todos sabido que este tipo de personas que se creen el mismo Dios viviente y que hasta operan milagros, los vemos surgir a lo largo y ancho de nuestro planeta. El mensaje del Evangelio, cuando se escucha con toda la atención como saliendo de los mismos labios divinos de Cristo, es cuando estamos ante la vida maravillosa y feliz, cuando nuestros mismos corazones vibran de emoción, es cuando pasamos del estado religioso al espiritual, y es cuando la palabra viva de Cristo viene a nosotros como espíritu y vida. ¿Es así la cosa, Padre? Así es, efectivamente. Cuando nosotros hacemos de la palabra de Cristo, y más que hacerla, sentir que sale de los mismos labios divinos del Señor, que nos hacen vibrar de emoción, que nos hacen sentir una sacudida tremenda para quitarnos todo aquello que es un lastre que nos impide hasta levantar los ojos al cielo. Cuando nosotros estamos ya sacudidos de ese lastre porque hemos sentido el vibrar de la emoción, el vibrar de la gracia de Dios en nosotros, la gracia que transforma, es el momento en que nosotros dejamos de ser los religiosos tradicionales y convencionales para convertirnos en gente espiritual. La gente espiritual, aunque vive y construye el mundo material, lo hace de mejor manera porque tiene una visión bidimensional. Bidimensional, porque tanto la dimensión material como la espiritual. Por eso, bien decía José Vasconcelos, ¿verdad? En su famosa célebre frase, por mi raza hablará el espíritu. Cuando tu espíritu está lleno de Dios, puedes defender hasta tu propia raza, a tu propia gente. Pero cuando estás vacío, ¿qué vas a defender? Salves el que puedas, vas a exclamar al final, ¿no? ¿Sí? Porque la cobardía, que me salve yo, los demás hay que ver cómo se salvan, ¿no? Pero cuando estamos llamados nosotros a vivir expresamente y en todo su sentido, su riqueza y profundidad, la palabra de Dios, es cuando nos salvamos salvando. Es cuando nos ocupamos en hacer el bien a los demás. Es cuando el apostolado emerge en nosotros. Es cuando nos estamos siempre amonestando unos a otros para bien, no para regañarnos, sino para conminarnos a que permanezcamos en la misma atmósfera de Dios, la atmósfera divina, que no nos lleva a ser místicos del siglo XXI, no, que nos lleva a ser gente que vive una mística, pero que también tiene una praxis que transforma el mundo, una praxis que hace el bien a los demás, no una praxis que está desgajada de su realidad. El místico cristiano vive y deja vivir, vive y hace que su vivencia en este planeta sea de productividad, sea trascendente, sea un momento histórico glorioso, apoteótico. Bien, pues hemos escuchado las sabias palabras del Padre Cosme, que pues nos ha ilustrado acerca de lo que significa verdaderamente la palabra de Dios, la palabra divina. Y desde luego la palabra también la encontramos en la Sagrada Biblia. La Sagrada Biblia es el recuento de todo lo que fue la vida de Cristo, pero también la gracia divina que hasta la fecha todavía disfrutamos. Bien, esto es parte de lo que nuestro aquí consejero espiritual, por así decirle, Padre Cosme, nos ha dicho, y bueno, nada más le pediríamos como punto final de este programa de Nuestro Espíritu, un mensaje final. Con todo gusto.
Ante esta oleada de falsos profetas, a nosotros nos compete solamente una cosa: vivir intensamente la palabra de Dios, leerla, releerla, retenerla y hacer que cada día nuestra vida recupere ese dinamismo, que no se pierda por ningún motivo, que los falsos profetas sigan pululando, hablando, diciendo y tornando, y que el mundo se va a acabar. Miren, cuando nosotros hacemos caso, prestamos nuestros oídos a esta gente, es cuando nosotros dejamos de ser lo que somos. Recordemos que somos ovejas del divino pastor, y el divino pastor nos tiene en la certeza, en la seguridad de que no nos va a dejar caer en manos de los lobos. Y para ello, pues hay que estar siempre alertas, despiertos, en oración y en acción. El que ora, actúa, y el que actúa, ora, porque la oración es ese néctar, es ese rocío espiritual que viene a darnos lozanía, fragancia, color y sabor a la vida. Muchas gracias, Padre. Gracias a todos ustedes que nos prefieren en esta emisión que cada semana damos a través de Opinión TV. Y pues les agradecemos también la bondad de que todo lo que aquí se diga también sea ejecutado. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias, Padre. Muchas gracias a todos ustedes.